¿Cómo se cuida? Comida y ejercicio. O sea, nutrición y ejercicio. Así es. Mi papá me decía, aprende a leer de joven porque la vejez, si uno sabe leer, es deliciosa. Así es, esa es la capacidad intelectual que es necesaria. Usted la describía ahora. ¿Dónde se conoció con María Fernanda Cabal? Oiga, si le iluminan los ojos. Y claro, Los ganaderos, ¿qué mensaje les da? fortaleza. Hemos pasado por peores épocas. Vendrán mejores épocas. Muy especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Hablemos de la actualidad del país, del presente y el futuro de Colombia. Diálogos con Andrés. Hola, nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. Hoy, 12 de enero del 2025, y con un invitado especial, el doctor José Félix Laforí Rivera, un hombre preparado, un hombre conocedor de lo público, de lo privado, del sector rural. Para mí es un gusto, doctor José Félix, bienvenido. Hombre, Andrés, muy generoso con esa presentación. No, señor, merecida. ¿En qué año nació el doctor José Félix Laforí? 56. O sea que usted está por allá en los... Voy a cumplir 69. No se le notan. Bueno, Para nada. ¿Cómo se cuida? comida y ejercicio. O sea, nutrición y ejercicio. Así es. ¿Qué le gusta en la nutrición? Comer poco, ¿Come poco? como poco. ¿Intervalos? Hago dieta, duro a veces 14 horas sin comer. ¿Verdad? Sí. ¿De qué hora a qué horas por lo general? Por lo general yo no como de noche Eso está muy aplicado actualmente, ¿no? y desayuno tarde, 11 de la mañana. Y esta cultura antes comía mucho en la noche. No, porque mi madre española no nos acostumbró a comer de noche. Ustedes los paisas sí comen de noche. Así es, y eso es comen cierto. frijoles, y Sí, comen una señor. serie de Pesadito. cosas muy pesado. Así es. Y hay gente que por la noche puede comer. El español curiosamente come de noche. Sí. Pero mi madre tenía otra costumbre, una costumbre muy andaluza, y por la noche era una cosa muy liviana. Nos acostumbramos a eso y yo creo que es mejor comer liviano. O sea que ese Rivera es andaluz. El apellido de mi madre era de Rivera. Nosotros nos quitamos el D en Colombia por Ok. razones elementales. Ok. Pero mantenemos una relación familiar muy activa. Tenemos además ciudadanía española Sí, señor. y ejercemos como tal. Es decir, no es una familia que se fractura y termina teniendo actividades en Colombia. Yo tengo primos, tíos, amigos en España. Qué bien. Voy con frecuencia y por fortuna sigo yendo a toros en Colombia y en España. Los defiende. Los defiende a muerte, porque además es parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura. Y yo creo que nosotros... Y de la personalidad también, porque en estos momentos y en esta situación que viven los toros en América y sobre todo en Colombia, tener la personalidad de defenderlo, eso demuestra criterio y carácter de personalidad. Tiene razón, Andrés. Mire, yo recuerdo mucho, porque yo soy un muy viejo aficionado, buena parte de la clase política colombiana, buena parte, cuyo nombre es un mito, pero no hay ninguno que no haya sido ministro, que no haya pasado por la Plaza de Toros Santa Todos María. compraban abono. Todos incluso exigían que le regalaran abonos. Así es. Ahora desdicen de los toros. Una tradición además tan fuerte aquí en Bogotá. La élite bogotana, don Hernando Santos, Sí, señor. murió viendo toros Claro. prácticamente en Madrid al final de su vida. Así es decir, es. fue un taurino de siempre. Y allá la gente se peleaba por ir a un condumio al tiempo, y ahora esos mismos uno los ve y los mira uno Rechazando. rechazándolo incluso de esa familia. Así es. Ese es Rivera, el Laforí. No, Laforí, a ver, mi padre es de un pueblo que además es un pueblo muy reconocido Muy porque, vallenato. porque es la cuna, Sí. la cuna de lo que es el folclore vallenato. Así es. Es decir, Villanueva, Guajira, los mejores músicos, ¿no?, los han dado. Escalona vivió prácticamente su vida allí. Totalmente. Poncho Zuleta, Gran Celedón, Poncho, Israel Jorge Romero, Celedón, Israel. en fin. Binomio de oro. Claro, Que Israel. todos son de allí. Yo Así crecí en ese entorno y yo vivo muy agradecido de haber tenido la oportunidad
de crecer en vacaciones con la vivencia de pueblo, porque eso le dan a uno una dimensión humana totalmente diferente Hermosa. del que se educa en una ciudad, porque uno aprende a reconocer al loco del pueblo, Total. al rico, al pobre, al, no sé, al sacristán, al cura, Al día a día. al día a día. Es Sí, decir, nada es ajeno porque todo está allí. Y todo termina, como en todos los pueblos, además de origen hispano, en la plaza. Así es. Y en consecuencia, quienes tenemos esa vivencia de pueblo, la verdad es que tenemos una dimensión humana diferente del que le toca Totalmente. crecer en una ciudad. En lo urbano. En lo Totalmente. urbano. Usted habla de educación. ¿Dónde se educó José Félix Laforí los primeros años? A ver, yo nací en Santa Marta, porque mi padre fue senador muchísimo tiempo. 58. Él arrancó con digámoslo, cuando regresó la democracia, en el 58 donde se dio el acuerdo nacional. Cuando se dio el gran acuerdo nacional por parte de Laureano Gómez y de Alberto Lleras. Partido Liberal y Partido Conservador. Mi padre fue uno de los senadores laurianistas. O sea que su padre era un hombre conservador ortodoxo. Muy ortodoxo, además es un colombiano muy singular. Papá era un hombre del año 13. Sí, señor. Mi padre estudió agronomía en Medellín, en la Escuela de Minas. Sí, señor. Allá creó la revista de agricultura que todavía existe. O sea que eso es genético. Y después se doctoró en Cornell en el año 47. Y vino a Colombia a hacer ingeniería con los gringos y luego terminó en el Congreso de la República. 1958. En el 58. ¿Y la educación de José Félix se da? Entonces empezó aquí en Bogotá, sí, en el Colegio Helvecia, en el periodo... ¿Ahí hizo la primaria? No, en el 62, mi madre, que era una andaluza, pues conoció mucha gente en el Congreso que venían de Barranquilla y mi papá se la llevó en el año 63 a vivir a Barranquilla. Entonces yo estudié en Barranquilla. 4 años después, 5 años después. Claro, yo estudié en Barranquilla. Qué bien. Y luego sí me vine a Bogotá y soy ingeniero civil de la Javeriana. Ese José Félix que se dedica a la política, ¿inicia en dónde? En el Cesar, porque acuérdate que mi padre, el Magdalena sufrió un proceso de fragmentación. Magdalena Grande. Prácticamente todo el Caribe, ¿no? No, era Magdalena Grande, era Cesar, Guajira y Magdalena. Así es. Primero se segrega Guajira y después se segrega el Magdalena. Mi papá alcanzó a ser senador del Cesar, de la Guajira y del Magdalena. Y en consecuencia, cuando ya mi padre en el 74 se retira, yo llego en el 78 y me hago diputado por el Cesar. Por el Cesar. Es decir, prácticamente el Cesar era un departamento nuevo. ¿Cuánto llevaba en ese momento? No mucho tiempo, porque el Cesar es un departamento que se hizo años atrás. Así ¿no? Es. Como Sucre con Bolívar. Como Sucre con Bolívar, exactamente. Por eso le decía al principio que Cesar es del 68, 10 años después yo llego a la Asamblea Departamental. Y en esa asamblea, ese bicho de lo político y de lo público lo lleva a estar en toda esa línea conservadora de Álvaro Gómez. Sí, siempre. Yo soy criado ahí, educado ahí. Yo digo que yo he sido alvarista de Álvaro Gómez y ahora alvarista de Álvaro Uribe. O sea, los Álvaros han sido los tocayos. Única militancia que yo he tenido a lo largo de ya muchos años, porque ya prácticamente cumplí 40 y pico de años de haber sido diputado. Y del tema de lo político del doctor Álvaro Gómez, ¿en dónde estaba usted cuando muere Álvaro Gómez Hurtado? Es que mire, yo hice política en el Cesar, después en un acto de irresponsabilidad, Sabas Pretel me hace nombrar exministro, director del Seguro Social del Cesar en el año 79. Yo era un mozambete de 23 años. Y el Seguro Social en esa época era el Seguro Social. Claro que sí. Ahí se soportaba toda la salud del país. Todo, absolutamente todo. Y ahí duré 3 años. O sea, de 23 a 26 años. Ahí incluso, voy a dar una anécdota muy singular. Fui presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar.
y mi vicepresidente es una señora que se llama, nunca más la volví a ver, Margarita Russo. En ese entonces casada con un señor que se llama Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad. Hágame el favor. Imagínese de dónde vengo. Y con ella estuvimos en la Cámara de Comercio, pero luego el Cesar se volvió una hoguera. Vino una marcha campesina en Valledupar, la situación de seguridad se afectó. Pero esa fue la bananera. No, La bananera fue mucho fue en el antes. 28. Así es. Esto fue en el año, 70 y pico. no, en el gobierno del presidente Betancur. O sea, 82, 86. Exactamente en el año 85. Así es. Entonces mi papá, con toda razón, Año muy difícil. muy complicado. Año del Nevado del Ruiz, año del Claro, Palacio de Justicia. así es. Y el inicio de las marchas De las regionales como en el movilizaciones, Magdalena. claro. Entonces mi papá, que yo como salí de la universidad de una vez me fui a hacer política, me fui a España a estudiar economía, me alejó de la política, me alejó del lío y cuando regresé, graduado de economía, me quedé trabajando con Álvaro Gómez. Desde entonces hasta que lo asesinaron en el gobierno de Samper. ¿Dónde estaba usted en ese momento? Pues fíjate, yo era para entonces director de la revista Síntesis Económica, que había fundado Álvaro, después la dirigió Enrique Gómez Hurtado, hermano. después la dirigió Daniel Mazuera Gómez, Sí, señor. lo nombraron ministro en el gobierno de Gaviria, yo había sido viceministro de Agricultura en el gobierno de Gaviria, cuando nombraron a Daniel, yo entro a la dirección de la revista y al 90, 94. eso fue, digamos, los 92. Así es. Y al poco andar asesinaron a Álvaro Gómez en el gobierno del presidente Samper. Momento muy difícil, muy Muy duro difícil. para la institucionalidad. En el 95. Y muy doloroso. Yo recuerdo que yo iba precisamente en el carro, en la 92, atravesando la carrilera del tren, cuando oí la noticia y automáticamente pues el país se paralizó y lo alcanzaron a llevar a la clínica del Country. Allí llegamos muchos, por supuesto solamente entró la familia. Afuera de la clínica nos encontramos quienes durante muchísimo tiempo habíamos sido muy cercanos al doctor Gómez. Y bueno, y se nos fue un hombre que el país dejó de tenerlo al frente del gobierno y yo creo que las cosas hubieran sido a otro Siempre se nivel. habló en la academia, siempre se habló en lo político, siempre se habló en lo privado que Álvaro Gómez tenía toda la estirpe para ser presidente. ¿Pudo haber sido presidente? Ese era un hombre con un conocimiento ecuménico. Álvaro sabía de todo. Usted le podía preguntar desde las guerras púnicas hasta cómo había sido las batallas libertadoras, o podía preguntarle de arte, o podía preguntarle sobre el Renacimiento. Y Álvaro era un hombre que sobre todo sabía y tenía una cosa que hoy en día poco se da, que era el don del consejo. Y lo llevaba uno a través de preguntas a que uno se contestara cuál era el camino que uno tenía que realmente abordar. Y se evaluara. Claro, porque él te preguntaba cosas, tú le decías cualquier cosa y él te contrapreguntaba y te ponía inmediatamente en una actitud no reactiva, pero sí muy reflexiva, si lo que estabas diciendo tenía o no tenía sentido. Te obligaba a pensar, porque él era un intelectual puro. ¿Usted cocina? Mal. Dicen que los que no cocinan tienen la mano fría y que los que cocinan tienen la mano caliente. O sea que José Félix tiene la mano fría. Sí, y además soy hipotenso. Y además me Explíqueme da mucho, eso de hipotenso. Yo tengo la tensión muy baja. Okay. Por eso yo uso ropa térmica. Yo mantengo frío permanente. Yo, por ejemplo, no sé qué va a pasar en este proceso político en que usted está. ¿En el que usted está o estamos? No, el que está mi mujer. Yo desde la cocina, ahí sí desde la cocina. Ah, ahí se fue para la cocina. Ahí sí me fui para la cocina. Pero yo creo que en muy poco tiempo yo me voy a volver a vivir a la costa Caribe. ¿Lo desea?
Sí, lo deseo y lo voy a hacer. ¿En qué lugar de la costa caribe? Santa Marta. Santa Marta. Santa Marta, lo tengo claro. Ahí nací y ahí espero morirme, ¿no? Rodeado de muchos nietos y además espero tener una vejez más larga porque yo soy medio ratón de biblioteca. Usted tiene mucho peso. No, me gusta leer, entonces mi papá me decía, aprende a leer de joven porque la vejez, si uno sabe leer, es deliciosa. Así es, esa es la capacidad intelectual que es necesaria. Usted la describía ahora en el doctor Álvaro Gómez, en su padre. O sea, que tiene usted toda esa línea que se le nota hoy. Leer yo creo que es lo que lo forma a uno. Mi papá me decía una frase que yo a veces se lo digo a mis hijos. El hombre culto es aquel que le queda lo que le queda después de haber leído. O sea, yo no creo en la gente que recita cosas, sino en aquel que ha sido capaz de haber leído, por ejemplo, los clásicos que la gente ya no lee, ¿no? Y haber tenido ahí enseñanzas que te sirven para tu vida, como para la política. Fíjese usted hoy que la política, hoy los debates son muy panditos. Pero ¿sabe algo, doctor José Félix? Y es una reflexión que me he hecho. Creo que el tema no es de la política, el tema es de lo político, los políticos, bueno, lo humano, que somos los que hacemos la tarea. Sí. Y aquí hay una necesidad. Mire, voy a contar una anécdota. ¿No le parece? Sí, y le voy a contar esto porque además, usted que le gusta lo rural, que vive lo rural, que siente lo rural. Como usted. Como yo. Ahorita vamos a hablar de eso. Como yo, mire. En la campaña del 74 yo estaba en la oficina del doctor Gómez. Yo era un muchacho, estaba empezando la carrera. Enfrentado a Alfonso López. Alfonso López Miquel. Primera presidencia de Alfonso López. Y estaba una persona que murió muy joven, un intelectual puro, Jaramillo, sí, que ya escribía, tenía una columna que se llamaba Contra el Espejo. Buen nombre. Juan Daniel. Y nos preguntó Álvaro, ¿cuál es la diferencia en la política rural entre López y la mía? Y entonces empezamos a decir cosas. Y yo le había oído al doctor Gómez que era la ampliación o no de la frontera agropecuaria. Que todavía se sigue discutiendo. Que todavía. Pero sí. Fíjese usted una cosa, en ese entonces los políticos sabían de política agropecuaria, claro, de política rural. Hoy poco. Estaba Carlos Llera y estaba Augusto Espinosa Valderrama y Alfonso López. Y bueno, mi papá, que fue autor de la Ley 26 del 59, con la cual se desarrollaron los fondos ganaderos, se desarrolló el Banco Ganadero y se hicieron 1000 cosas en Colombia. Hoy en día la gente no sabe de política rural. Muy poco. Muy poco. Así es. Y cuando usted habla de catastro multipropósito, la gente, eso es un ladrillazo. Entonces le cuesta a uno defender o hablar del pensamiento de lo rural. Es complicado. Y sobre todo porque nos ha llevado a un círculo perverso. Es decir, la gente habla de paz y todo el mundo quiere la paz, que es un tema que yo sé que me va a preguntar. Usted me tocó dos temas ahí claves. Y yo siempre he sostenido una tesis, ¿no? En Colombia no hay paz. Mientras que este viejo establecimiento piense que Colombia no termina en la séptima con 72. Sí, Anches Castilla. Mientras que no haya desarrollo, mientras que el campo siga abandonado, mientras que no haya vías, mientras que no haya conectividad, mientras que no haya educación, mientras que no haya bienes públicos, la paz no va a ser sino una quimera para que echemos discursos demagógicos en torno a lo que hay que hacer en esa materia. Usted me está llevando hacia la ganadería, hacia la paz, pero primero le tengo que preguntar algo que preguntaría cualquier colombiano en este momento, hoy 12 de enero. ¿Dónde se conoció con María Fernanda Cabal? A ver, yo... Oiga, si le iluminan los ojos. Claro. O sea, usted está enamorado después de ¿cuántos años de matrimonio? Pero a ver, yo ya entre matrimonio y noviazgo, porque no fue fácil, ¿ah? No fue fácil. ¿Usted o María Fernanda? Ella. Ah, sí. 40 años. Ojo con eso lo cortamos, muchachos. 40 años, ¿no? 40 años. Yo conocí a María Fernanda cuando ella tenía 18 años, yo tenía 29. Usted, o sea, que le lleva a usted 11 años. 11 años, es decir, María Fernanda estudió, empezó a trabajar, se casó, prácticamente
Pero ella me contó en estos diálogos con Andrés Ajá, que un día sí, le dijo una amiga, sí, te quiero presentar un amigo. sí, Y ese amigo se llamaba José Félix Laforí. sí. Y yo le dije, ¿qué tal José Félix? Y me dijo, querido, pero muy buen bailador y mejor conversador. Yo le voy a contar la realidad del asunto. Ah, esa no es. No, más o menos parecida. No, yo Defiéndase. llegué donde un amigo, que además sigo manteniendo una relación de amistad con él, que es Sergio Araujo. Sí, claro. Y el día anterior, Alvarito, que fue senador mucho tiempo, Sí, claro. habían salido con unas amigas. Y me dijo Alvarito, oye, vi una caleña que está espectacular. ¿Y cómo se llama? Fulanita de tal, María Fernanda Cabal. Y yo, ¿cómo? Cabal, esa es parienta política, porque mi hermana se había casado con un primo hermano de la mamá. Ah, Entonces ya yo tenía ahí como ahí había un hilo ya, hilo. conductor. Entonces, llámala. Entonces empecé a llamarla y María Fernanda empecé yo a tomarle el pelo. Y decía, no, hombre, yo con costeño no salgo, hombre, pero ¿cómo no vas a salir? Yo una niñita de 18, yo un hombre Claro, de 29 te años. veía mayor, adulto. Ya yo había sido diputado, gerente de los Hágame el seguros, favor. había estado en Europa. Y entonces finalmente tenía una novia, no, salía con una niña que además voy a contar una tragedia. José Félix salía Una- con una niña. Con una niña. Sí. Y me pegó una encarretada. Y esa noche había en una discoteca que era muy conocida en Bogotá, Keops, Sí, señor. estaba Cuco Baloy. Entonces yo tenía, Salsero. pero por favor, yo tenía a esta amiga, la dejé pegada, me fui con María Fernanda, Dios. me echó la amiga Dios. y por supuesto Usted se jugó los restos. me jugué los restos. Yo dije, no, con esta caleña me quedo. Usted dijo, aquí me voy con todo y si no, hasta me devuelvo. Claro, pero Pero no- obviamente, no regreso. obviamente la metí en un escenario en la que uno, buen conversador y buen bailador, ¿Cuántos hijos? no, ellos nada más, no, yo con María Fernanda. Sí, claro. No, 4 hijos, ya. Cuatro hijos. Grandes, sí, claro. Mujeres. 2, además, con una nieta de la segunda y un nieto que en enero va a tener la mayor. O sea, que abuelo. Ya María Fernanda y yo somos ya abuelos de una nieta que se llama Cayetana, que tiene 2 años y medio, y vamos a Y hacer lo ahora... están enloqueciendo, ¿cierto? No, a mí sí. María Fernanda lamentablemente va poco. Yo Por el trabajo. por el trabajo, momento. pero yo sí la veo, trato de verla casi todos los días. El ELN, ¿qué le dice al ELN? Usted ya ha sido muy categórico. No quiero regresar mientras no haya una propuesta política, ideológica, contundente, clara al país. Usted ha sido muy claro y muy, sobre todo en este momento que necesitamos no ambivalencia, sino puntualidad. Ay, yo creo que el tema de la paz es un tema demasiado serio. Y me parece que no lo han abordado con la seriedad y con las expectativas que el país tenía de estos diálogos. Por varias razones. Primero, porque lo habían intentado muchas veces. Segundo, porque este era un gobierno con una tendencia de izquierda y el gobierno creyó que podía hacer muy rápidamente un acuerdo con ellos. Lamentablemente, estos diálogos han servido no para avanzar en hechos inequívocos de paz, sino para seguir secuestrando niños, Así es. entrenándolos para la guerra, secuestrando, Extorsión disparada. una extorsión disparada, pero Claro. al mismo tiempo confinando y desplazando poblaciones vulnerables, por ejemplo, en Antioquia o en el Chocó. A mí me parece muy triste lo que ha venido pasando en esta materia y por eso yo les he dicho con toda franqueza, Ha perdido la fe. más que la fe, porque yo creo que todos los colombianos lo que queremos es la paz. Andrés, a nuestro sector se le ha venido cuestionando que somos enemigos de la paz. Nada más lejano. Pocas veces Colombia, yo que tengo la edad que tengo, ha vivido una época de mayor tranquilidad que lo que fue los 2 gobiernos del presidente Uribe, Inobjetablemente. donde la autoridad se sintió y donde el ciudadano podía vivir libre y en el ejercicio pleno de sus derechos Completamente. y en el disfrute de sus derechos. Nos desarmaron, nos dejaron simplemente al amparo de Dios
y de la autoridad cuando eventualmente pasa por donde estamos. Los ganaderos, A los ganaderos. ¿qué mensaje les da? Fortaleza. Hemos pasado por peores épocas. Vendrán mejores épocas. Colombia es un país con una inmensa potencialidad ganadera. En el año 22, al final del gobierno del presidente Duque, logramos exportar más de 500 millones de dólares. Así es. Es un hato de 30 millones. Es el hato número 11 del mundo. Con una mejora genética increíble. Increíble. Así es. Mire usted Medellín ahora con la feria Así es. de Asociación. Mejoras de pasturas. De todo. Reforestación. Colombia será un país con posibilidades reales desde el punto de vista económico cuando entienda que su riqueza está en ser un país tropical y especialmente un país agropecuario. Y dentro de lo agropecuario, país ganadero. Así es. Colombia tiene unas condiciones mucho mejor que Australia para hacer una ganadería de punta a nivel internacional. Así es. Doctor José Félix, a mí cuando me hacen estas conversaciones tan agradables, me cuesta retirarme. ¿Se sintió cómodo? Claro, Andrés, hombre, venimos de Le ha lo dado mismo. Mire, ahorita el frío. usted lo que pasa es que es más joven, pero yo recuerdo mucho a su padre Sí, señor. y lo recuerdo como un gran señor, Así es. de buen trato, Sí, señor. porque como yo fui muchos años, además, como secretario político de Álvaro. Álvaro estaba en el Senado, su padre Sí, señor. alcanzó a coincidir con Así Álvaro es. Gómez, y a mí me tocaba la tarea en Cámara, pero a mí me tocaba ir mucho al Senado. Y el trato de su padre fue siempre un trato muy amable. Me lo volví a encontrar hace 5 o 6 años Sí, señor. en un restaurante Él me contó. en Medellín, Así es. y lo saludé con mucho cariño. Así es. Porque esa vieja guardia política de gente que es una política al servicio de la gente. Así es. Y usted tiene que hacer lo mismo. Totalmente. ¿Se sintió cómodo, doctor José Hijo de Félix? tigre tiene que salir pintado. ¿Se sintió cómodo? Claro, por supuesto. Dios me lo bendiga. Andrés, un abrazo. A usted. Con este hombre hay que hacer 3, 4, 5 capítulos. Nos faltó mucho por hablar. Pero por temas. Ahí iremos de a poquito. Me lo encontré y le dije amablemente, doctor José Félix, tengo las cámaras allí en un lugar, y me dijo, con todo el gusto, Andrés. Y creo que ha salido un excelente programa. Nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. Un abrazo a todos. Chao. Muy especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Hablemos de la actualidad del país, del presente y el futuro de Colombia. Diálogos con Andrés.